Buenos rounds. Ay. Mm, Vamos a jugar a la cigarrillo, nada más. Y esta mano está muy fea. Considerando que es un mazo de invadir con anillo. Mm, mm, mm. Vamos a ver qué sale. Ok, no. No inició, eso es bueno para nosotros. Imagino que ahorita sí. Va a ser algo. Nope. Ok, esta carta es muy buena, arena. Me gusta mucho. De hecho, todos los Blades me gustaron. Tienen cosas muy interesantes. Uf. Pues yo creo que sí hago el cambio, ¿no? Me hubiera gustado jugar al Blaze Guardian. Hubiera sido muy buena jugada. Pero pues no, no pudimos. O tiene una mano muy pesada o realmente no tiene nada que valga la pena usar en este momento. Pero me inclino más por lo primero. Crisis Begins. Ok. Pues vamos a seguir. Prepare yourselves. Yo he jugado 3 cartas, él ha jugado 1, 2, 3. Ah, no, 2 nada más. Esto va por el largo. Y no me gusta. Ok. Ah, no, no tengo. Pensé que tenía el de Crisis Begins, pero no. Uf, 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 uf. Ok, a ver si tengo esto. Creo que vale la pena jugarlo de una vez. Digo, que tengo que ir aquí, sí, tengo que ir aquí. Pero... Mmm, si que hay un buff importante voy a sufrir demasiado. Ay, no quiero usar esto porque hubiera roto runa. Y creo que esto es muy arriesgado por el momento. Pero... No tendré que tocar. Vamos a usar esto nada más. No, tengo que usar esto. Ah, no está mal. Porque me gustaría guardar esto para con la mejora que da la puerta al invadir. Se me hace lo suficientemente bueno como para dejarlo pasar. Y aunque sea esto genera presencia de campo, son 5 o 6, o sea, está muy bien. Aunque eso es complicado, muy complicado. Y vamos a ponerlo como la razón por la que dejé esto vivo. Porque una custodia quitarla ahorita es muy bueno. Estoy seguro que quizás debía haber matado a este de aquí. Y vamos a la cara, pues bueno, vamos a la cara. Ok, creo que vamos bien. Tenemos daño relativo desde la mano. Aquí 12. Execute, que inoportuno. Pam, pam. Lightning Bolt. Inoportuno una vez más. Shieldbreaker. Bueno, creo que ahora sí ya se ganó. Se ganó el que use el de Crisis Begins. No hay.
Dos, tres. No, híjole, me faltaría uno de aquí. Pero está bien porque sí puedo jugar estos dos. Y cualquier cosa el siguiente turno puedo jugar estos dos. Entonces vamos de una vez. De Crisis. Rompemos una runita. Me siento con suerte. Ponemos esto acá. Eso únicamente porque no quiero arriesgarme a que tenga más profecías. Profecías ahorita están muy locas. Invasion Marauder, ok. Aunque si hubiera atacado con este, lo hubiera dejado en 12. 12, 5, 9. 5, 9, 13. Tengo 17. Suponiendo que no se sane. Ok. Aquí. Bien. Uf. Uf. Fue muy bueno. Ok. Uf. Qué bueno. Uf. Tuvo una mano bien pesada este tipo. Contra que vamos. Ay, tribunal. Como me da flojera a veces jugar contra esos mazos. Pero no tienen tanta calidad de cartas en masa. O sea, es difícil que le toque muchos Lightning Balls, Pagalinas, Casting Time. ¿Cómo se llama? Ice Storm. El tipo de cartitas. Pero vamos a ver. No hay que subestimar a nadie en este juego. Ok, vamos a empezar con Will o The Wisp. Esta carta está muy buena en arena, pero a veces es bien difícil combinarla. Muy, muy difícil. Tengo el anillo, pero solamente tengo una carta con la que lo puedo sacar en turno 4. Bueno, obviamente turno 3 con anillo. Que le costó 1. De ahí, pues... Es algo complicado de jugar bien. Este tipo lo tengo agregado, ¿no? ¿Verdad? No, no lo tengo agregado. Esto es muy malo para él porque... Creo que lo mejor era empezar con el más 0 más 4, ¿no? Desde mi punto de vista. Protect me. Aunque está jugando con Invade y eso no me gusta. Mago tiene muy buenas cosas para invadir. Todo azul de lo nuevo es invadir, entonces en draft es muy probable que te den cartas de invadir muy buenas. Y las que no, todavía son relativas, bueno, un poquito menos buenas, pero siguen siendo viables. Ese tipo de cosas son un poquito castrocillas. Ah, qué padre. Eso es muy útil. Ah, se me olvidó que tenía esta. Entonces son dos cartas con las que puede activar al Council. Y esto es muy bueno. O sea, esta jugada es muy, muy, muy pesada para él. Necesitaría gastar removals, que no dudo que no tenga. Más bien, dudo que no tenga, pero... exactamente, Sorcerer's Negation. Y Steel Sword. Muy bien. Muy bien, esa carga de anillo necesito usarla forzosamente para destruir la puerta. Ya está en nivel 2, corrección nivel 3. Y se me fue el plan. Poder completo. Ok, esto ayuda. Pero la pregunta es, ¿no necesitaré ser de una vez? Porque esto lo pone en 7 y es lo malo. Y si me saco Todedra, ya le va a dar nivel 3. Todavía reduce, ¿no? ¿Valdrá la pena usar esto? Creo que sí. Sí, otro invadir ya se pone muy fea la cosa.
Podría usar Knife to the Throat, pero tampoco me servía mucho. Ugh, como de esas cartas. Aparte de darle información, son muy versátiles porque tienes más cero en mano. Es decir, no pierdes nada de recursos. Y con mi suerte estoy seguro que le dio otro de los de Crisis Begins, mi segundo de Crisis Begins. Pero bueno. Con la suerte que nos cargamos, o sea, tiene 5 cartas. Ok, eso no está tan mal. Ah, ahorita el sueño es jalar algo que cueste 6. Ah, no, bueno, de todos modos no puedo jugar más que el apóstol, creo. Ok, esto no me gusta. Voy a tener que usar el apóstol. Esto va a dejar de ser amarillo, lo cual es malo para Next to the Throat, pero no tengo de otra. Yo creo que aquí no. Son 6, lo voy a dejar en vientos, tenía profecía. Vientos por tu condición aleatoria. Ah. Bueno, no está tan mal. Una arpía en este punto no está tan mal, pero sigue siendo desagradable. Entonces Passer's Bane, esto también es malo. Gable, relativamente malo. Porque no se va a dañar. Aunque también creo que desperdició 2 cartas muy buenas. Gastó 2 recursos para deshacerse de una. Entonces está muy bien. Bueno, técnicamente porque también son 2 por 2. Sería esto de aquí, ¿no? Ok, ok. Ok, tengo que tronar esto de aquí. Entonces este se va a morir. Tú te vas a morir. Muy bien, me gustó. O más bien, no sé qué tiene ahorita él en la mano. Porque no ha sacado nada de lo que yo tengo. Ouch. Bueno, lo puedo silenciar. La ventaja es que lo puedo silenciar. Bullet Dodge. Esquivamos una bala, chavos. Esto está increíblemente roto en arena ahorita. Imagínense. La ventaja es que está en morado. La ventaja. Sí, ven, tenía el Crisis Begins. O sea, con la suerte que tenemos, Crisis Begins de Rift en Pickpocket. Ay, qué suerte. Ok. Pues esto no me ayuda de nada. De todos modos se mueren estos dos. Entonces vamos a darle mejor el buff aquí. Qué suerte, ¿no? Todas las cartas que tengo, exactamente le dio el removal que tengo. One only listens. Bueno, ahorita esto no me sirve jugarlo de nada, ¿verdad? Muy bien. Me imagino que va a hacer el cambio aquí. Híjole, qué suerte. Y lo peor es que se va a ir sin daño. Uf. Bueno. Mala suerte. Esto es muy bueno. El problema con esto es que
Me voy a arriesgar. No me gusta lo que voy a hacer, pero bueno. Voy a hacer el cambio aquí. O bueno, no, vamos a arriesgarnos. ¿Saben qué? Vamos a hacer esto acá. Esto va a estar estúpido, pero bueno. Tenemos jalar cartas a lo estúpido cada turno. No, no, hijo de eso. O sea, ¿en serio tienes que ser top deck de eso? Ah, o sea, qué suerte. Exactamente top deck. Qué tonto. Ah. The Mages Guild gave this one a home. This one will never forget. Ah. You must pay to pass unhindered. No creo que ataque con esto, sí. Estaría muy loco. Sí. Chimera, spirit of the sky, Give guide no us. quarter. This one can be counted upon. Muy bien, otra profecía. Somos buenos con eso de las profecías. Bueno, esa no estuvo tan... Ahora, lo que me pregunto es si vale la pena jugar de Crisis Begins en este. Creo que todavía no. Vamos a ver. Ah, todavía no puedo creer que exactamente lo que necesitaba le salió con Sanctuary Wraith. You will pay. Bueno. Hay salud, me imagino. We will protect the Emperor or die trying. Ok, eso todavía lo puedo lidiar con eso. I stand to serve. Eso es desafortunado. Pero... Ah, ok, eso está bien. Yo creo que voy a tener que hacer el cambio de este acá. No me conviene. Te vas acá. This one can be counted upon. Let none defile the temple. Bien. Baladur will make them pay. Esto queda... Wax. Jalar dos cartas. Muy arriesgado, ¿no? Suppress. Y jabalina. No más, fíjate ese poder. I have no need for eyes. Ok, no hay runa. Nothing will stop Khajiit. Nothing will stop Khajiit. Ok. Con todo y profecías. Ya llegamos al mago que no es mago. Ah, perdón, aprendiz. What a momentous occasion, presenting a new arena legend. What a performance! This is a Y lo chistoso es que este mazo que pensé que no iba a llegar a 7 victorias, llegó a 7 victorias. Y el anterior que también hice en mago, en monje, ese creo que nos llegó a 5. Entonces fue así como de, mientras. Y lo peor es esto así, cosa de aquí no tiene el botón de regresar. Lo que tengo que hacer es esto. Abrir el paquete, regresar y ya, me salgo.